Y bien, como prometimos en la emisión anterior, hoy hablaremos de la primera obra de Tolkien que salió al público, es decir, El Hobbit. Es interesante con esta obra comentar un poco todos los detalles detrás de su edición. Tolkien inicia la obra entre los años de 1930 y 1931. Escribió la mayor parte durante los primeros 7 años pasados como profesor de anglosajón en Oxford. Hay un texto en existencia en el invierno de 1932 que fue leído por Lewis, aunque en esta etapa en la copia faltaban aparentemente los capítulos finales y se interrumpía un poco antes de la muerte del dragón Smaug. Esta copia fue finalmente leída por Susan Dagnall, una graduada en Oxford, que trabajaba para la editorial londinense de Allen & Unwin, y alentó a Tolkien para que terminara la historia y la ofreciera para su publicación. El mismo Tolkien produjo algunos dibujos que llegaron a utilizarse en la publicación del Hobbit. Una carta a sus editores dice así: Agradezco también, y me sorprende agradablemente, que los dibujos para el Hobbit puedan utilizarse. Dejo en sus manos la decisión de cómo reproducirlos y utilizarlos del modo más eficaz. Cuando finalmente se publicó El Hobbit, y esto fue el 21 de septiembre de 1937, Allen & Unwin imprimió las siguientes observaciones en la solapa de la sobrecubierta. J.R.R. Tolkien tiene 4 hijos, y el Hobbit les fue leído en voz alta cuando eran pequeños y pasaban los días en la nursery. El manuscrito lo prestó a sus amigos de Oxford, que a su vez lo leyeron a sus hijos. El nacimiento del Hobbit evoca decididamente al de Alicia en el País de las Maravillas. También en este caso, el profesor de una asignatura abstrusa está en juego. Tolkien envió peculiares comentarios sobre estas observaciones, entre ellas que él nunca tuvo nursery y que más bien les impuso el manuscrito a sus amigos antes que prestárselos. También comentó que su hijo mayor tenía 13 años cuando escuchó la narración, y que ésta no interesó a los más pequeños, que tuvieron que crecer hasta la edad adecuada para ella. Asimismo aclaró también que no le parecía lo más conveniente tildar su actividad de profesor de anglosajón de abstrusa o impenetrable. Por último, en cuanto a su comparación con Charles Ludwig Dodgson, el verdadero nombre de Lewis Carroll y el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Tolkien aclara: Dodgson no era un profesor, sino un conferencista universitario, aunque tuvo la amabilidad para con los de mi especie de hacer del profesor el mejor personaje, a no ser claro que se prefiere el jardinero loco, de Sylvie y Bruno. ¿Por qué no estudiante? La palabra tiene la ventaja adicional de que la situación oficial de Dodgson era la de estudiante de la Iglesia de Cristo. Si a usted le parece bien y justo, la alabanza del Hobbit es más bien excesiva, mantener la comparación, habría que mencionar A través del espejo. Le está mucho más cerca desde todo punto de vista. Bueno, hay que aclarar que esta última obra es una secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Son muy curiosos y llamativos los comentarios del autor, ¿no les parece? Pues siempre está remarcando el afán de precisión en todo. Y también cabe destacar que el editor Unwin le envía a Tolkien una carta del escritor Richard Hawkes, quien había recibido un ejemplar del Hobbit. Esto fue lo que Hawkes le escribió a Unwin. Estoy de acuerdo con usted en que es una de las mejores historias para niños con la que me he topado en mucho tiempo. El único inconveniente que le veo es que muchos padres puedan temer que varios pasajes resulten demasiado aterradores como para lecturas nocturnas. Owen también mencionó que su propio hijo de 11 años, Trainer, el cual había escrito el informe sobre el manuscrito del Hobbit y que también determinó su publicación, había estado releyendo el libro ahora que está impreso. Owen terminaba advirtiendo a Tolkien que un vasto público estaría reclamando tener nuevas noticias acerca de los hobbits. Parece ser que la advertencia vaticinaba una gran verdad. Ahora, antes de continuar, escucharemos un poema de Tolkien, Songs of Durin's Awakening, o Canción del Despertar de Durin, que narra la historia de uno de los enanos más importantes del mundo antiguo, un gran antecesor de los entrañables amigos del Bilbo Bolsón, el protagonista del Hobbit. Gimli, enano de la comunidad, entona la canción en Moria. En español dice así: el mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna, y los ríos y piedras no tenían nombre, cuando Durin despertó y echó a caminar. Nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas, se inclinó y se miró en el lago espejo, y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas, como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos antes de la caída, de reyes poderosos en Nargothrond y Gondolin, que desaparecieron más allá de los mares. El mundo era hermoso y las montañas altas. Fue rey en un trono tallado y en salas de piedra de muchos pilares, y runas poderosas en la puerta, de bóvedas de oro y de suelos de plata.
la luz del sol, la luna y las estrellas en centellantes lámparas de vidrio, que las nubes y la noche jamás oscurecían, para siempre brillaban. Allí el martillo golpeaba el yunque, el cincel esculpía y el buril escribía, se forjaba la hoja de la espada y se fijaban las empuñaduras, cavaba el cavador, el albañil edificaba. Allí se acumulaban el berilo, la perla, y el pálido ópalo y el metal en escamas, y la espada y la lanza brillantes, el escudo, la malla y el hacha. Incansable era entonces la gente de Durín. Bajo las montañas despertaba la música. Los arpistas tocaban, cantaban los cantantes, y en la puerta las trompetas sonaban. El mundo es gris ahora, y vieja la montaña. El fuego de la forja es solo unas cenizas. El arpa ya no suena, el martillo no cae. La sombra habita en las salas de Durín, y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moria, en Casa Doom. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad y el silencio del lago espejo, y hasta que Durín despierta de nuevo, en el agua profunda la corona descansa. Y ahora en inglés, el profesor grabó este poema que dice así. The world was young, the mountains green, no stain yet on the moon was seen. No words were laid on stream or stone when Durin woke and walked alone. He named the nameless hills and dells, he drank from yet untasted wells. He stooped and looked in mirror near, and saw a crown of stars appear as gems of a silver thread above the shadow of his head. The world was fair, the mountains tall, in elder days before the fall of mighty kings in Nargothrond and Gondolin, who now beyond the western seas have passed away. The world was fair in Durin's day. A king he was on carven throne in many pillared halls of stone, with golden roof and silver floor and rooms of power upon the door. Light of sun and star and moon in shining lamps of crystal hue, undimmed by cloud or shade of night, there shone forever fair and bright. Their hammer on the anvil smote, their chisel clove and graver wrote. Their forge was blade and bound was hilt, their delver nine the mason built. Their beryl pearl and opal pale, and metal wrought like fish's mail. Buckler and corselet, axe and sword, and shining spears were laid in hall. Unwearied then were Durin's folk, beneath the mountains music woke, and harpers harped and minstrels sang, and at the gates the trumpets rang. The world is grey, the mountains old, the forge's fire is ashen cold, no harp is rung, no hammer falls, the darkness dwells in Durin's halls. The shadow lies upon his tomb in Moria, in Casa Doom, but still the sunken stars appear and darken windless Miramir. There lies his crown in water deep till Durin wakes again from sleep. Y bien, retomando el tema del Hobbit, pasemos ahora a la historia argumental de la obra, que se sitúa cronológicamente unas pocas decenas de años antes de las aventuras del Señor de los Anillos. Narra el viaje de un hobbit llamado Bilbo Bolsón, quien es el tío de Frodo Bolsón, uno de los protagonistas principales del Señor de los Anillos. Bilbo viaja a la montaña solitaria en busca del tesoro robado por el dragón Smaug años atrás. Bilbo primero se siente renuente a las aventuras y cosas raras y fuera de la rutina, como cualquier buen y prestigioso hobbit. Pero esto es solo antes de que Gandalf el Gris apareciera en su vida y despertara su potencial de sangre Tuc. Tuc fue un antecesor de Bilbo, muy famoso por sus notables hazañas. Todo empieza un inesperado día, en el que Bilbo recibe la visita del mago. Este posteriormente vuelve en una segunda visita, pero esta vez acompañado de 13 enanos, encabezados por Thorin, escudo de roble, a cuya familia le fue robado el tesoro real, obra claro del dragón. Algunos de los hechos narrados en el Hobbit influirán en los acontecimientos posteriores del Señor de los Anillos de manera decisiva. No hay que dudar que en el universo particular del autor, esta novela anticipaba los acontecimientos relatados posteriormente en El Señor de los Anillos. Es aquí donde está la base de lo que sería su obra posterior. Debido a que Tolkien no siempre tuvo claro en realizar una continuación del Hobbit, una vez creado El Señor de los Anillos, tuvo que realizar algunos cambios, con la intención de que ambas obras tuvieran la coherencia adecuada.